Bien, vamos a continuar con nuestra serie en la carta a los romanos. ¿Cómo no me acompañas a orar, por favor? Señor, te doy gracias en esta mañana, en esta tarde ya, por el privilegio de continuar estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque hemos visto que hemos sido libertados, Señor, del dominio del pecado y de la maldición de la ley, Señor. Ahora queremos ver qué dice tu palabra, Señor, con respecto a nuestro crecimiento en santificación. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, que no asimilemos el mensaje nada más como para recibir datos en la mente, sino que lo apliquemos a nuestra necesidad. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar en el capítulo 7 de Romanos, en nuestra serie de Romanos titulada Arraigados en el Evangelio. Y el domingo pasado vimos de los versículos 1 al 6 y ahora veremos del 7 hasta concluir el texto hasta el 25 en algo que hemos titulado Cristo, nuestra esperanza para santificación. Cristo, nuestra esperanza para santificación. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 25. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno ¿vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Es un texto tremendo. Necesito, para que saques beneficio, que tengas ahí tu Biblia abierta, para que estés regresando y viendo qué está queriendo decir Pablo. El domingo pasado vimos que Él nos libertó de la ley, de cumplir la ley, de la maldición de la ley, por medio de la muerte inclusiva con Cristo. Entonces ponía un ejemplo: alguien que está casado está por la ley del matrimonio vinculado a esa persona hasta que la persona muere.
Y la única forma que esa persona, decíamos, se puede volver a casar es por viudez. De lo contrario, es adulterio. Y precisamente pone ese ejemplo para decir, los que han muerto con Cristo, entonces ya están viudos y son libres para casarse con la gracia y no con la ley. Algo así resumimos lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Pero si tú eres estudioso del Nuevo Testamento y de la vida de Pablo, Pablo mantuvo una acusación sobre él. Y es precisamente lo que enseñaba en el versículo 15, la vez que nos compartió Mario. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Es decir, Pablo comenzó a ver un rumor en el Nuevo Testamento que él predicaba que el cristiano no estaba bajo la ley, lo cual ya nos explicó lo que significa, pero de todas formas ahora lo volveremos a explicar con detalle. Pero comenzó a tener él un ataque en donde decía, los cristianos predican que no debemos de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y esa es una pregunta contemporánea para este tiempo. Y antes de comenzar a ver en detalle el texto, creo que muchos errores de la forma en que vivimos los cristianos, no estamos hablando de los no creyentes, es cómo entienden cuál es la función de la ley de Dios. Porque puede haber, somos bien pendulares, o puedes estar en un extremo en donde dices, no, pero es que la ley de Dios la tengo que cumplir, tengo que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Claro, Dios la diseñó y de hecho Pablo lo dice aquí, lo afirma, y puedes caer en querer agradar a Dios de acuerdo a su ley en tu propio esfuerzo. Y eso técnicamente es lo que se conoce como el legalismo. De ahí se desprende la palabra legalismo, es hacer obras de la ley para alcanzar salvación, justificación o para mantener el agrado de Dios. Hay muchas personas que piensan que portándose bien, siguiendo mandamientos, entonces Dios está agradado, y lo ves en sus conversaciones. Dices, pues es que como me he portado muy bien, como le he ofrendado al Señor, como no he faltado ningún domingo últimamente, entonces Dios me está bendiciendo. A veces pensamos así y no funciona así. Pero puede haber el otro creyente que esté en el otro extremo del péndulo, que diga, pues para mí es bendición leer Romanos 6:15, que ya no estoy bajo la ley. Y no habrá pasado que te encuentras con alguien que se cruza un semáforo en rojo y saca del contexto el versículo y te dice, no, hermanos, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y tú dices, bueno, no es el contexto de ese pasaje. A estas personas en el tecnicismo se les conoce antinomianos, que no tienen ley, nomos, la ley, no tienen ley. Entonces están los legalistas, están los que no viven sin ley, con ley, viven en un libertinaje. Ahora, este texto, mis hermanos, nos va a enseñar que la ley fue dada por Dios, pero que hemos sido libertados verdaderamente de la maldición de la ley. No solo libertados, sino que se nos ha dado Cristo como el poder santificador. Fíjate, si tú eres creyente, estás llamado a vivir honrando al Señor, pero este pasaje creo que nos va a dar el cómo hacerlo. Y no es en un liberalismo y no es en un esfuerzo humano. Así que veremos tres cosas este día. Primero que veremos es que la ley no está desechada para el creyente. Es lo que el texto muestra. La ley no está desechada para el creyente. Segundo que veremos es cuál es la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Y tercero, cómo Cristo nos lleva a cumplir por su gracia las demandas de la ley. Veamos lo primero. La ley no está desechada. Mira con atención nuevamente el versículo 7. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Cómo dice? De ningún modo. De ningún modo. Ahora, bríncate al versículo 12. Así que la ley, como dice que es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno.
Entonces sería un error decir, no, pues yo vivo sin ley, estoy libertado de la ley. No, mis hermanos, porque primero que dice que la ley en sí, el mandamiento en sí, no es el pecado. Más bien dice que la ley fue dada por el Señor, porque hace 3 adjetivos ahí: santa, fíjate, buena y justa. Es algo dado por el Señor. Un malentendido que tienen muchos cristianos que se tenían en el Nuevo Testamento es pensar que el Señor vino a abolir la ley. Y aquí categóricamente Pablo dice, el Señor Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley y a darnos la capacidad de cumplirla. Y lo tremendo es que me gusta como dice, es buena. Y pensemos un momentito lo que aconteció en el jardín del Edén. O sea, a veces nos enfocamos nada más en el mandamiento, pero no vemos todo lo que pasó previamente. Un día de estos estaba leyendo en mi devocional sobre lo que pasó con Adán. ¿Te has dado cuenta toda la bendición que le dio a Adán? Dice que le dio la tierra, que la labrara, lo bendijo, le dijo que de todos los árboles podía disfrutar. Las dimensiones de ese jardín parece que era un área extensa en donde él tenía todos los recursos naturales. Le dijo, ten dominio sobre la naturaleza. Luego lo consideró y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y de una de sus costillas tomó a la mujer, y cuando él la vio hermosa, como todo lo que vio, todo era bueno y bueno en gran manera. Pero lo más hermoso del jardín del Edén es que Jesús, que el Señor Dios caminaba en medio, se paseaba en medio, ellos tenían comunión con el Señor Dios. Entonces era una bondad, pero en su bondad les puso límites. En su amor les dijo, de todo fruto de árbol podrás comer, excepto de del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17, si estás tomando notas. Y ordenó el Señor Dios diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces dice Pablo que este mandamiento, que todos los mandamientos son buenos, provienen de un corazón bondadoso del Señor. Y yo ponía la ilustración, es como los papás. Los papás nos toca poner muchas reglas, ¿no? Y ¿cuántos de ustedes están pasando esa etapa de que papá, puedo salir? No, y que papá, puedo hacer esto. No, y el niño y el joven dice, ¿por qué no puedo hacer nada? Hay algunos aquí que están pasando por esa etapa. Pero si te fijas, la intención de un padre nunca es injusta ni mala. Las reglas, las leyes tienen un propósito de bondad. Es que ellos estén en el círculo de bendición, es cuidarlos, es permitirles que ellos estén guardados. Aún las leyes civiles que tenemos, si no hubieran semáforos, si no hubieran límites, entonces el mismo ser humano se dañara. Entonces Pablo dice, la ley es bondad para con nosotros. Entonces no sean de esos creyentes que rechazan y dicen, es que lo que siento que el Señor es como muy severo. No, mis hermanos, que podamos decir como decía el salmista. Yo no sé cuántos se saben de memoria el Salmo 19 desde el versículo 7, pero mira cómo decía el salmista, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Mira cómo es la ley. El mandamiento del Señor alegra el corazón, te hace sabio. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Perdón, me salté. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y mira cómo dice que es la ley del Señor. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. O sea, la ley es buena, es justa. Entonces vemos que la ley el Señor la ha dado.
Pero no solo no está abolida, no solo que es buena, sino que si vuelves por favor a Romanos y lo tienes abierto ahí, hay algo bien importante que debemos de entender con respecto a la ley. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Hay algo que el Señor le agregó, el Señor Jesús le agregó y viene desde el Antiguo Testamento. La ley no es algo externo, no es carnal. Cuando dice ahí carnal no se refiere a las obras de la carne, sino a esta vida que tenemos en la carne, a nuestra vida. La ley no solo cumple tus demandas externamente, es la espiritualidad de la ley. Y si el Señor te ilumina esto, te va a ayudar a entender cómo el cristiano debe de vivir y seguir la ley de Dios. Es espiritual. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿A qué me refiero que es espiritual? Veamos por ejemplo el Antiguo Testamento. El Señor les da los 10 mandamientos, se manifiesta a ellos en Sinaí y luego les da todo Levítico y se los vuelve a repetir en Deuteronomio, y el pueblo dijo: todo esto haremos. O sea, fueron como fáciles o rápidos de decir: esto está fácil. Hermanos, la ley del Señor es espiritual, por lo tanto ni siquiera está difícil. Está imposible que un hombre que no tenga el Espíritu Santo pueda cumplir las demandas de la ley. Está imposible. Era para que el hombre dijera: es que ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puedes, pensando en la ley del Antiguo Testamento, cómo no puedo codiciar el bien a la mujer, hasta el animal de tu prójimo? ¿Cómo no puedo tener dioses ajenos delante de mí? Que es el primer mandamiento. ¿Cómo se puede? Si tú no tienes el Espíritu dentro de ti, lo que eres una fábrica de dioses con D minúscula. Cualquier cosa le comenzamos a dar honra y honor. Entonces, desde el primer mandamiento era imposible guardar la ley de Dios. Es espiritual. Pero al venir el Nuevo Testamento, vemos algo todavía mayor. Jesús realmente magnificó la ley, o si lo quieres poner así, la puso más difícil. O sea, mostró que era más espiritual incluso que los 10 mandamientos. Fíjate, en el Sermón del Monte, algunos dicen que es la nueva ley del Señor Jesús, la ley del Nuevo Testamento. Y mira, si me acompañas a Mateo 5, 21, por favor. Mira, vamos a ver esta pequeña ilustración de cómo la ley es espiritual, es más profunda. No solo, me refiero que no solo es en lo exterior. Dice Mateo 5, 21, habéis oído, o sea, la ley de Moisés, que se dijo a los antepasados: no matarás. Ese es uno de los mandamientos. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Fíjate, hasta ahí estaba el mandamiento del Éxodo, versículo 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Qué hizo Jesús? Fue a lo más profundo. Porque miren, hermanos, la verdad que no tienes que tener mal carácter para haber violado este mandamiento. Ahora, si tienes mal carácter, probablemente lo violentas muchas veces en la semana. Nunca has matado, qué bueno. La ley de Moisés no te inculpa, pero la ley espiritual sí. ¿Quién de nosotros no ha ofendido a nuestro prójimo? ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que ofendemos hasta sin intención, como quien dice, pero guardas, aunque le llames idiota, dice aquí alguien, es como que cuando insultas a alguien, ofendes a alguien.
estás violentando la ley del Señor. Muchos de nosotros, si fuera solo por la ley y la justicia, este mismo día estaríamos condenados porque hemos ofendido a la mejor a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. Es tremendo cuando no permitimos que el Señor sea quien, cuando queremos justificarnos, más bien dicho, por las obras de la ley, porque nadie lo logra. Ahora síguete ahí mismo en el 5, el 27 todavía es más otro ejemplo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Jesús va otra vez al corazón y dice: no solo es que te acuestes con una persona que no es tu esposa o tu esposo, sino si en tu corazón lo estás codiciando. Entonces yo quiero ser bien honesto con ustedes, hermanos. Nos podemos identificar con Pablo aquí, decir: ay de mí, ¿quién de nosotros es suficiente para alcanzar el estándar de Dios? La ley es espiritual. En el Evangelio hay un buen ejemplo del joven rico. Creo que todos conocemos esa historia porque pues, nos la cuentan en la escuela dominical y es un pasaje muy famoso. El joven rico llegó delante del Señor Jesús con el atrevimiento y dicen la mayoría de comentaristas que si se lo dijo cara a cara a Jesús es porque de hecho sí lo había cumplido. Le dijo: maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos conoces. O sea, era un principal, era un joven, era rico. O sea, cuando dice principal, hay alguien reconocido en el pueblo. Y no solo eso, conocía la ley de Dios. Los mandamientos conoces. Le dice mandamientos en lo exterior. Si estás tomando notas, Marcos 10, versículo 19. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó. Es interesante que en los evangelios, ¿a cuántos dijo que Jesús amó? Bueno, él ama a la humanidad, pero solo se refiere así de Juan, el discípulo que él amaba, y de este joven. Mirándolo lo amó, pero lo que quiere decir en realidad es que le tuvo misericordia y le dijo, en realidad lo amó pensando en esto: te quiere justificar por lo bien que te has portado. Y mis estimados hermanos y amigos, probablemente se había cumplido eso, se había honrado a su padre, no había adulterado, no había mentido. Pero Jesús le puso el primer mandamiento, dicen algunos, y algunos dicen que el décimo es: no codiciarás, y el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se lo puso encubierto, se lo hizo con una pregunta. Le dice: ok, te has portado bien por fuera, pero quiero preguntarte algo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué no vas y vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres y me sigues? Cuando le tocó el ídolo de su corazón, cuando le tocó la codicia de su corazón, el joven dice que se fue triste. Estaba como con esa pega loca, apegado a sus bienes. Y miren, es bien fácil decir: qué tremendo este hombre, qué idólatra, cómo ama sus bienes. Así somos todos, mis hermanos. Señor, yo quiero servirte, yo quiero dar mi vida por ti, pero si el Señor te llamara a ministrar a la ciudad más pobre de Asia, en donde tienes que dejar todo y no volver a ver a tu familia, a lo mejor no es fácil. Entonces no seamos ligeros en decir: wow, porque Pablo nos va llevando a la conclusión que la ley está vigente, pero que ninguno prácticamente podemos alcanzar el estándar. Ese es el texto de Romanos 7. Entonces concluimos en este primer punto, hermanos, que la ley no está abolida, más bien que es santa, que es espiritual. Ahora vamos a ver lo segundo: ¿cuál es la función por la que el Señor dejó la ley? Regresa a Romanos 7, por favor. Regresa a Romanos 7. Ahora sigamos leyendo desde el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, ya lo vimos. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley.
porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Vamos a ver varias, no las tengo enumeradas, pero una de las funciones es mostrar el pecado que hay en ti. Luis me daba como una buena ilustración, es como un lente, pues, o como un microscopio, muestra lo que hay en ti. Ya me recordé lo que me decías, como los rayos X. O sea, tú vas y te metes a una máquina de rayos X y se ve lo que traes adentro, los huesos, los implantes, todo lo que traes ahí. Y ahí voy a omitir ahí se comprueba algunos que dicen que es que yo soy de hueso ancho. Dicen, no, pues todos los huesos casi son del mismo tamaño, mis hermanos. No es el hueso el problema. La ley revela lo que está en ti, y Pablo nos comienza a dar algo que yo creo, y varios comentaristas dicen que creen que es un ejemplo personal. Cuando tú estás compartiendo, y yo estoy compartiendo aquí, a veces pongo ejemplos de algo que he vivido, y Pablo menciona un pecado en específico que dice que a él lo atrapó, que a él lo enganchó, que en él produjo todo tipo de codicia. Dice el versículo 8 que él, si no hubiera sido por la ley, no hubiera codiciado. Muchos estudiosos de la vida de Pablo piensan que en realidad él está citando, antes de ser creyente, un área con la que él batallaba. Dice en Gálatas 1:13, por ejemplo, que él era el principal entre el pueblo, el principal fariseo. Y estos que son principales, cuando tú eres el mejor en tu trabajo, cuando tú eres el mejor en tu escuela, cuando tú eres la mamá excelente, pásanos la receta, todo esto porque es bien difícil, puede comenzar a haber codicia o envidia cuando alguien más comienza a ser mejor que tú. Y aparentemente Pablo batalló con esto. Es sorprendente que los fariseos no siguieron a la iglesia así como Pablo. Es sorprendente que ni Nicodemo ni Ananías siguieron así de decir a querer destruir. Si quieres, veámoslo como lo decía él en Gálatas 1:13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celos por las tradiciones de mis antepasados. Y de pronto él así aventajaba, se sabía todo, el fariseo se sabía todo, la Torá de memoria, pero él aventajaba. No solo la sabía, sino la sabía interpretar, predicarla, vivía moralmente bien, y de pronto comienza a crecer una nueva religión, le vamos a llamar así, un nuevo movimiento, los que seguían a Jesús. Y dice que Esteban, lleno de gracia y del Espíritu Santo, no le podían resistir en palabra. ¿Cómo es que yo, que estudié el fariseísmo, y aquel está alguien que no puedo resistir en las palabras? De hecho, dice que dejaron las ropas a los pies de Saulo cuando lo apedrearon a Esteban. Lo que sea, hermanos, esto no sale del texto directamente, es una conjetura, pero él lo personaliza. El pecado de la codicia en mí cobró vida, porque el mandamiento dice no codiciarás. Ahora sí podemos aprender de esto. Y no es el tema es la ley, pero si aquí menciona un pecado, vamos a hacer un paréntesis. Hermanos, la codicia es un mandamiento específico, es el mandamiento número 10, y yo creo que la codicia es uno de los pecados del cual fundacionales, es decir, de ese se desprenden muchos otros pecados. Dice la palabra que la avaricia es igual a idolatría, dice. Pero no solo eso, si tú ves Éxodo 20:17 en tu casa, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, si te fijas, si tú comienzas a codiciar la casa de tu prójimo, eres avaro, puedes caer en mentiras, en amor al dinero, en robar. Si tú codicias a la mujer de tu prójimo, puedes caer en adulterio, en mentir, etcétera. Ahora, volvemos a lo mismo. Wow, Pablo, qué codicioso era. No, mis hermanos.
el ojo nunca se sacia de ver. Y la verdad que nunca nos saciamos de tener. Es tremendo que a veces tenemos las cosas y vemos que otro tiene algo ni siquiera mejor, diferente, queremos eso. Ahora tú ya estás grande, los niños pasan. Un día de estos me pasó una experiencia, nunca me había pasado, me asusté. Tengo mis 2 niños, 4 y casi 3, la niña. Y entonces salimos a hacer carreritas en las bicis. Y la niña nos ganó, o sea, yo le doy despacito. Ella nos ganó. Y el niño decía, ¿por qué? No puede ganarme. Esos momentos, si tú tienes así un hijo, son momentos de enseñanza. Claro que sí puede ganarte. Siempre hay otra persona mejor que nosotros. Tienes que aprender a perder en la vida. Eso es humildad y eso no es codicia ni envidia. Cuando le dan un premio a tu compañero del trabajo, tú apláudele, porque eso va a pasar en el cielo. Van a haber galardones y nadie va a estar con envidias ni codicias. Nos vamos a regocijar en los galardones que las personas van a estar recibiendo en el cielo. Fíjate, tal vez esto te ayude a ilustrar cómo es la codicia con respecto al apóstol Pablo. Me pasó una experiencia en la escuela. Teníamos un compañero que nos aventajaba como Pablo por mucho. Era un alumno de 10. Nunca tenía un 9.9. Por mucho. En una oportunidad el profesor dice, voy a hacer un examen grupal. Si son 12 alumnos, una pregunta cada uno. Y si alguien falla, pues es un punto menos. Y esa va a ser la nota del grupo. Estaba dificilísima la materia, todos de acuerdo, muy bien, todos listos con su pregunta. El alumno de A, de 10, se enojó, se molestó, dijo que él no iba a participar, que cómo era posible que hiciéramos eso, que eso era comunismo, que etcétera. Que a él le pusieran la nota que él obtuviera. Bueno, a él le pusieron el examen de 100 preguntas de todo el salón. Nos pusieron el examen de una cada uno. Nosotros nos sacamos como 94 entre todos. Y así, ay, bueno, contestaste. Y él se sacó menor nota. Y yo le podía ver su amargura de corazón. Mis hermanos, si tú has sido muy bueno, muy excelente, probablemente te puedas identificar con Pablo. Y decir, es que no puedo soportar que otro haga otras cosas mejor que yo. Bueno, lo que está haciendo la ley es revelando tu pecado. Y así con cada mandamiento. Si dice no matarás y tú batallas con la ira. Puse la ilustración de la codicia porque es la que está ahí, pero es lo mismo. Date cuenta cuántas veces has venido aquí ofendido, ofendiendo, herido, hiriendo. Honrarás padre y madre. Date cuenta cuántas veces no hemos honrado padre y madre, etcétera. Entonces, la función de la ley es mostrar el pecado. Todos hemos codiciado, todos hemos envidiado. Segunda función de la ley es mostrar tu incapacidad. O sea, no se puede. No se puede. Versículo 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegara a ser en extremo pecaminoso. Pero mira el 14, porque sabemos que la ley espiritual, ya lo vimos, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y aquí es bien importante que expliquemos esto, porque si no lo explico bien, desbarataría lo que dijimos en el 5, 6 y 7, el inicio del 7. Hemos dicho que los que están en Cristo, los que estaban en Adán y por la gracia reciben el don de ser unidos a Cristo, pasan a otro reino. Dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo el que vivo. Moriste con Cristo, resucitaste con Cristo. Y lo dice todo Romanos 6, claramente, moriste al pecado. Eso es la unión del creyente con Cristo. Estás muerto al pecado. Pero luego vienes al 7 y lees acá que él dice que es carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Cómo es esto, Pablo? Explícanos. O estoy muerto o sigo vivo al pecado. Bueno, la muerte al pecado, ya lo dije, esta es tercera vez que lo digo, pero es bien importante que entendamos esto. Significa dos cosas. Fuiste trasladado del reino de Adán al reino de Cristo. Por lo tanto, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, ya no tienes el pasaporte de Adán. Te naturalizaron
hijo de Dios. Te adoptaron. Entonces en ti están los genes capaces de honrar a Dios. No solo eso, se te entregó el don de la justicia, Romanos 5, no solo la justificación, sino que se te dio el don de hacer obras justas. Eso no lo puede hacer un no creyente, mis hermanos. Pero hay algo real. El pecado ha sido derrotado en su dominio, pero no en su presencia. Por eso es que todavía nos falta llegar al 8. ¿Cuándo vamos a ser libres de la presencia, de la residencia del pecado en tu vida? ¿Sabes cuándo? Hasta que te mueras y Dios te libre de este cuerpo de muerte. Miren, hermanos, yo como pastor, yo siento que yo amo al Señor, pero yo de rodillas le he dicho: Señor, yo me identifico con Pablo. Te amo, me has libertado del dominio del pecado, pero este cuerpo de muerte me lleva otra vez a todo lo que dijo él. El bien que quiero no lo hago. ¿Cuántos se identifican con Pablo, mis hermanos? Ahora, podríamos predicar dos extremos aquí también. Uno sería aquel cristiano derrotado que no entiende su posición en Cristo. Tu posición en Cristo es: el pecado no se enseñoreará más de ti. Romanos 6. No, ya no tiene por qué dominarte. Si el pecado te da una orden, en ti ya está el decir: pues es que yo no soy de tu reino. Y tienes los genes espirituales para resistir al pecado. Entonces, un cristiano derrotado que dice: ¿cómo estás, hermano? Ahí la llevo, dicen aquí. Siempre cayendo, siempre batallando. Otra vez me volví a enojar, otra vez estoy atado al vicio. No ha entendido Romanos 6. Ahora, se predicó un tiempo un cristianismo de una victoria, de una espiritualidad tal en donde ya no se iba a tener esta batalla sobre el pecado, y por eso es que muchos pensaban que Romanos 7 no les encajaba con toda la enseñanza del 6 y del 8. ¿Y Pablo qué está hablando? ¿No era cristiano? ¿Era cristiano? No, mis hermanos, esta es la realidad de todos los que hemos sido regenerados. El pecado está presente, por eso es que gemimos, dice Romanos 8, para el día en que seamos revestidos. No hay cosa más hermosa que ser revestidos en el Señor. Ahí realmente vas a ser libre del pecado. Ahí realmente todos los limitantes que tenemos en el cuerpo, ya sea físicos, espirituales, de santidad, vas a ser redimido por la gracia de Dios totalmente. Esa es tu glorificación. Ahora, esto no quiere decir que entonces te acomodes y digas: no, pues como ahí dijo que tengo pecado residente, cada día como cristiano voy para atrás. No, porque Pablo dice también que nosotros somos más que vencedores. Ahí en ese contexto se dice: a través de aquel que nos amó. Y no somos de los que retrocedemos. Hermanos, en pocas palabras te quiero decir que el Señor te quiere dar la gracia de vivir la vida cristiana. Y te lo está diciendo alguien que de verdad se postra. Dice: Señor, miserable hombre de mí. ¿No les ha pasado que a veces cosas que dijiste, ¿por qué retrocedo? Vuelves a lo mismo. Y vuelves a lo mismo. Ahora, la diferencia, si tienes el Espíritu Santo, es lo que estamos viendo. La ley nada más te está mostrando algo. Eres incapaz de cumplirla. Te está llevando, te está acorralando para que veas a Cristo. ¿Sabes por qué no la puedes cumplir? De acuerdo al versículo 14, porque estás en la carne. No significa que eres cristiano carnal. Ese término es bien difícil de explicar, lo explicaremos en otra ocasión. Pero lo que significa que estás en la carne es que vives, pues que tienes cuerpo. Que eres humano. Estoy en la carne, decía Pablo. No que él vivía como cristiano carnal, sino que estoy en este cuerpo físico. Entonces, hermano, Pablo nos da la razón que un método erróneo de salvación o de justificación o de santificación sería decir: voy a cumplir la ley. No puedes, en tu carne no puedes. La ley dice, citando Levíticos 18:5, ahí en Romanos 10:5, dice: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de ley vivirá por ella. Imagínate. Ahí está citando a Levíticos. ¿Cómo vivías? ¿Cuál era la forma de salvación por la ley? La cumples y vives. Te portas bien y eres bendecido. Ahora, Santiago nos dice
que virtualmente es imposible cumplir la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, por más que dijera, voy a cumplir la ley, voy a vivir por ella, en pocas palabras, nadie puede vivir por eso. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Primero, mostrarnos el pecado. Segundo, mostrarnos nuestra incapacidad. No se puede. No se puede. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Cristo es entonces la esperanza para cumplir la ley. Cristo es la única forma. Ahora vamos al texto. Habiendo llegado a esta conclusión, a lo mejor te identifiques, así como yo, con Pablo, frustrado, imposibilitado. ¿Cómo cumplo las demandas de la ley? Por eso es que él dice, fíjate lo que dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Es un hombre frustrado ahí. Ni siquiera practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17 dice, así que ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que habita en mí. Versículo 18, segunda parte, dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y mira cómo llega al versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo dice? Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Libertará de este cuerpo de muerte. Fíjate, toda la ley nos lleva a este punto. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos liberta? Lo primero, mis hermanos, es como todo en el Evangelio. Necesitas llegar a ese punto. Llegar a ese punto en donde dices, es que ya me di cuenta que no puedo, que prácticamente soy miserable, que deseo, pero no puedo. Ayúdame, Señor. Entonces, cuando tú llegas como ese miserable de mí, se me figura como allá Abraham con Isaac, que ya el Señor le dice, dame a tu Isaac. Y él obedientemente ya lo iba a sacrificar a su hijo esperado. Y de repente le dice, levanta la vista, mira lo que está allá. El cordero. Una provisión de Dios, mis hermanos. La ley no está abolida, es para cumplirse. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que la única forma que se puede cumplir es a través de Cristo. El misterio del Evangelio en ti y en mí. La razón es porque ya moriste al pecado. Ya no estás atado al pecado. Es más, moriste a la ley. Y te quiero explicar lo que significa que moriste a la ley. ¿Cómo funciona esto de que Cristo es tu esperanza? Cristo pagó las demandas y pagó la condenación de la ley en la cruz. Si la ley decía, si haces vivirás y si no haces morirás, ¿qué nos correspondía a nosotros? Morir. Y Jesús cumplió toda la ley como hombre, no solo como Dios. ¿Te has preguntado por qué llega con Juan el Bautista y le dice, te voy a bautizar? El Señor le dice, Juan le dice, no me bautices. Y le dice, permite que se cumpla toda justicia, cumpliendo toda la ley. Y fue invicto sobre el pecado a la cruz. Y esto es el Evangelio, mis hermanos. Y si no le platicas estas noticias a la persona que le estás compartiendo el Evangelio, no le estás diciendo la historia completa. Él fue invicto, Él fue tu sustituto en su vida. Él tuvo la perfecta obediencia. En el jardín de Getsemaní decía, Padre mío, ¿por qué me desamparas? Decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba en agonía. Pero dice Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y fue caminando, sufrió el vituperio,
lo escupieron, lo maldijeron, y en el momento que el cielo se puso en tinieblas, ese momento en la eternidad es valiosísimo, hermanos, porque Isaías nos dice que Él fue como cordero inmolado al matadero, y sobre Él cayó el pecado de todos nosotros. ¿Y por qué murió Jesús de esa forma tan cruel? Porque las maldiciones de la ley que te correspondían a ti y a mí estaban cayendo en ese madero, sobre el cuerpo de Cristo. Él, hecho maldición, para que tú y yo seamos hechos bendición. Cuán glorioso intercambio. Tú estás respirando el aire y estás viviendo y disfrutando, y vas a comer probablemente ahorita y vas a disfrutar con tu familia, no porque te has portado bien, ni porque yo me he portado bien, es porque el justo y bueno se hizo maldito por ti y por mí, y tú eres bendito delante de su Padre por la pura gracia y misericordia. Estas las buenas noticias del Evangelio. Y si tú nos estás visitando, te has de preguntar, ¿qué tengo que hacer? Busca a Jesús, dile, ya intenté cambiar, ya intenté seguir tus mandamientos, no puedo, pero la palabra dice que tú moriste en mi lugar. Y recibió la maldición de la ley. Hubo un terremoto, pero lo más triste es cuando le dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por un momento en la eternidad hubo esa separación que tú y yo merecemos eternamente, porque el Padre escondió su rostro al ver el pecado de todos nosotros sobre su Hijo. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya como creyentes han sentido la frustración del pecado y de no poder cumplir la ley? Entonces Pablo va más allá y dice, espérate, no solo te libró de la maldición, qué bendición si nos hubiera librado de la maldición, pero esa ley dice que era un ayo, ya no usamos ese término, pero un tutor que te estaba llevando a Cristo. No solo para que te libren de la maldición, sino para que la puedas cumplir perfectamente, porque tú estás unido a Cristo. Si me acompañas por favor a Gálatas 3:21, dice que la ley con urgencia nos muestra que necesitamos un Salvador. Eso es lo que hace la ley, te muestra, necesito que me salven. Gálatas 3:21, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Qué hermoso, ¿no? Si la ley pudiera dar vida, entonces nos hubieran justificado por la ley, pero sabes que la ley no cambia el corazón, la ley no puede dar vida. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a todos los que creen. Versículo 23, y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo ayo. Esta ley te llevaba a decir, tú necesitas un Salvador. Ahora Pablo entonces no se queda en miserable de mí. Tú como creyente, la ley te fue sirviendo para llevarte y decirte, no puedes. Te liberaron de la maldición de la ley. Eres libre del dominio de la ley. Y si no fueras libre, no la pudieras cumplir. Pero ahora te ha llevado a Cristo. Hermanos, y la salvación de un hombre no solo consiste en que lo justificaron y ya, dice que a los que antes conoció, también predestinó, también llamó, también justificó.
y también glorificó. Decía el predicador Charles Spurgeon que Él no es un padre irresponsable que engendra hijos y los deja ahí tirados. No, si Él te salvó, Él te va a llevar de la mano hasta el cielo. Él te va a santificar. Tú me sostendrás. Acabamos de cantar. Él me sostendrá. Por pura gracia te ama tu Señor y Él está obrando. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, si tú estás como Pablo diciendo, miserable de mí, como cristiano te tengo las mejores noticias. La ley era ese ayo que te llevaba a Cristo, pero finalmente Cristo en nosotros es la esperanza de santificación. Termina el texto. Si hubiera terminado miserable de mí, nos quedamos con un sabor trágico. Si este mensaje te deja con desesperanza, no he cumplido mi misión. Este mensaje es cristológico, cristocéntrico, porque está el versículo 25, que es uno de los más hermosos de toda la Escritura. Es cortito. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El misterio del Evangelio es este, que el creyente no está solo. Cristo no solo llevó los pecados en la cruz, sino que se dio por completo para llevar sobre sí la maldición de la ley, pero no solo la maldición de la ley, sino que mora dentro de ti para cumplir perfectamente Él, en ti, todas las demandas de la ley. Entonces, mis hermanos, es posible ver un cambio. Es posible con la gracia de Dios ver que Él comienza a vencer. Si tú estás miserable de mí, alza tus ojos a Cristo en esta hora. Alza tus ojos a Cristo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en lugares celestiales. Dice, necesito leer estos textos. Sé que he leído muchos más textos de lo que leemos, pero es importante por todo lo que contiene el capítulo 7. Mira Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Si tú estás unido a Cristo, si tú eres un en Cristo, ya la maldición de la ley fue sobre Cristo. Y ahora tú vives para Dios. ¿Cómo funciona esto? La expresión ay de mí es muy fuerte, pero es mayor la expresión gracias a Dios por Cristo Jesús. Hermanos, el misterio escondido por los siglos y edades y ahora revelado a vosotros es este. No es algo pequeño. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pareciera que dije algo que todos los cristianos, si Cristo en vosotros les parece. No, hermanos, el Rey del universo, el creador del cielo y la tierra, el que pagó por nuestros pecados, mora dentro de ti y tú estás en Él si eres cristiano. ¿Cómo es posible entonces que estés deprimido, que estés atado al pecado? ¿Sabes lo que necesitas? Venir delante de Él y decir, ay de mí, pero gracias porque estoy unido a Cristo. Gracias porque por pura gracia, ya lo vimos en los capítulos, me salvaste, me escogiste, me llamaste. Es tu misericordia. Ahora soy tuyo, Señor. Como dice la canción, ahora yo soy de Él y Él mío es. Esa es una verdad. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y miren, hermanos, de todas formas tengo aquí esta ilustración. Es difícil decirlo porque está mi suegra, pero lo tengo que hacer porque lo tengo que vivir. Es porque no porque esté ella aquí, pero esta ilustración es bien vívida. Mi suegro,
que partió con el Señor, tenía esta esperanza viva. Y de todas formas le iba a poner, aunque estuviera mi suegra o estuviera Gaby. Porque hasta que lo ves, entiendes esto. O sea, cuando alguien está partiendo con el Señor es un momento duro. Si te ha tocado vivir que alguien parta con el Señor, es duro. Y requiere la mayor fe. Porque el justo por la fe vivirá. Pero en ese momento tú puedes ver si alguien tiene la esperanza de gloria. Que dice aquí, se va a terminar esto, pero abriré mis ojos y veré al Rey que me salvó. Hermanos, la verdad que estamos bien agarrados a este mundo. Pensamos que nuestra morada final es aquí, las casas que tenemos, la ropa que vestimos, el coche que conducimos, los amigos que tenemos. No es cierto, mis hermanos. Si tú eres hijo de Dios, que tu esperanza sea esto, Cristo. Ya revísteme, Señor. Ya transfórmame. Quiero verte cara a cara. Aquí caminamos por fe. Dice, no es por vista, es por fe. Pero un día ya no caminaremos por fe, ya lo veremos. Allá caminaremos por vista, ya lo veremos y diremos, wow. Si tu vida ha sido trágica y no entiendes, mira, una vez escuché un predicador, dice, es como una alfombra, un tapete, pero del lado de abajo, que tú solo ves que entra la aguja, hacen un nudo, le cortan y dices, ¿qué diseño es? Pero el Señor es el que está arriba, Él ve el diseño de tu vida. Él sabe lo que está tejiendo en tu vida, Él sabe cómo te lleva. Y ¿saben qué? Toda la gloria en la iglesia. Cuando un hombre cambia, cuando un hombre es transformado, la gloria se la lleva el Señor, nuestro Rey. Así que vamos a terminar en esto diciendo algo. Solo necesito algo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque yo me puedo identificar con el apóstol Pablo, Señor, en que muchas veces, Señor, he dicho que es imposible cumplir la ley. Claro que es imposible en la carne, que somos miserables hombres y mujeres. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo, nuestro Salvador, que no solo llevó la maldición de la ley, sino nos da el poder para vivir en santidad. Gracias, Señor, por esta serie de Romanos que está afianzando nuestros corazones en las verdades del Evangelio, Señor. Ahora, con este canto que vamos a cantar, queremos decirte, danos más de Cristo. Danos a Cristo. Vamos a cantar, mis hermanos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.